Universidad del Valle Televisión presenta Rostros y Rastros, el programa documental más premiado de la televisión colombiana. En el lugar donde se unen las dos Américas está situado Colombia, un país caracterizado por la diversidad en sus tipos biológicos, su geografía y su composición étnica. En cada una de sus regiones se manifiesta toda la diversidad característica del país. Hoy, el suroccidente colombiano se presenta como la región más rica y con mejor proyección hacia el futuro. Pero para llegar hasta ese nivel de desarrollo económico y cultural, tuvieron que pasar muchos siglos, muchas guerras, muchas mezclas y cambios que poco a poco han ido plasmando y consolidando este presente de diversidad cultural y unidad regional. Para conocer mejor nuestro presente, vale la pena remontarnos al pasado. La colonia se inicia cuando han sido sometidas las principales comunidades indígenas, cuando ya hay unas fortalezas militares, que son las ciudades, cuando aparece la encomienda como una institución para dominar, cuando los indios empiezan a ser encomendados y por lo tanto repartidos entre los españoles, cuando hay la posibilidad de establecer la mita agraria, la mita minera, buscar la minería de aluvión en los ríos abundantes de la zona, e inclusive buscar la minería de beta. Aparte del tributo en trabajo agrícola, el indígena fue obligado también a trabajar en las minas. La ciudad de Popayán y sus inmediatos entornos no poseían minas de oro, pero localidades aledañas a ella, como Chisquillo, como Almaguer, como en el norte de la región, en el norte del altiplano, Dominguillo, sí tenían minas de oro, Gelima. Entonces, al ser Popayán una cabeza de provincia, tiene jurisdicción sobre estos territorios, sobre los territorios mineros ya mencionados. Así los indígenas son obligados a ir a trabajar a las minas, ya sea en forma de concierto y en muy gran medida como trabajo, como tributo para el señor encomendero. Como quiera que las minas de Popayán y sus entornos, Popayán como provincia y esta ciudad como su capital, son productivas, el trabajo continúa sistemáticamente. Entonces, parte de la administración colonial está en la empresa minera, pero la empresa minera no se puede sustentar sola, requiere que los trabajadores que están explotando el mineral tengan sus alimentos y tengan los implementos que más necesitan para la subsistencia y para lograr el laboreo. Es así entonces como las estancias que inicialmente se conforman asignándole a los conquistadores y a sus descendientes
terrenos, mercedes de tierras, se dediquen al cultivo de productos agrícolas para su subsistencia y para la subsistencia de los trabajadores mineros, así como la cría de ganado para los mismos efectos. El reparto de tierras que se hizo aquí en Pasto fue desaforado, tan desaforado que uno de los visitadores de finales del siglo XVI dice que el Cabildo de Pasto ha hecho tantas reparticiones que los indios no tienen donde vivir ni cultivar sus tierras. Y en cuanto a la distribución de indios, valga anotar lo siguiente. El primer recuento que se tiene de indios en la gobernación de Popayán data del año de 1559, cuando se hizo la primera tasación de indios. En esa época, Pasto era una de las ciudades más importantes del actual territorio colombiano. La superaban tan solo Bogotá y Tunja. Para establecer una comparación, valga la pena anotar que aquí en Pasto había en esa época alrededor de 24.000 indios tributarios, que eran la base de la sociedad y de la riqueza. Popayán, que la seguía, tenía apenas 10.000 indígenas tributarios. Cali contaba apenas con 3.000 indígenas tributarios. Con la relación que se va creando entre los españoles en su calidad de gobernantes políticos, militares, religiosos, los indios como sectores dominados, como sectores sometidos a encomienda, como sectores sometidos al peonaje, empieza a crearse unas relaciones sociales, relaciones de trabajo y relaciones culturales. Todas ellas van dando lugar a un proceso de mestizaje. Este trabajo de las mujeres, especialmente en las casas de familia de las gentes blancas, se produce entonces, da lugar entonces a un mestizaje cultural y también es el factor más importante del mestizaje biológico, en tanto que al vivir en estas casas están cerca de los amos y ahí se producen las relaciones de las cuales nacen los hijos mestizos, hijos que durante todo el periodo colonial son clasificados como ilegítimos. De ahí que no tengan entonces un reconocimiento de apellidos, un reconocimiento de abolengo, sino que por el contrario son relegados tanto por la comunidad blanca como por las comunidades indígenas al no ser propiamente ni totalmente indígenas. De esta manera entonces se va produciendo ese mestizaje en todos los aspectos. También se da un mestizaje dentro de los procesos agrícolas porque los españoles traen productos que no se cultivaban en estas regiones, productos agrícolas, así como el ganado, que es uno de los elementos tal vez más importantes de este que yo llamo mestizaje cultural. Se enseña a los indígenas a criar el ganado, se enseña a los indígenas el cultivo del trigo. ¿Para qué? Para que a través del trabajo que ellos hacen con estas especies, con estos cultivos, paguen un tributo que la corona establece que debe pagársele al español por agradecerle la enseñanza de la lengua castellana, la religión católica y la vida en buena medida bajo el sistema de la República de Españoles. Pero también los españoles y sus descendientes, los criollos, caen en el proceso de mestizaje al empezar a consumir productos americanos, al empezar a utilizar elementos que trabajaban los indígenas y, por qué no decirlo, al vivir en casas que eran construidas por mano de obra indígena y con elementos autóctonos de la región, aunque la planta física, la disposición de la vivienda se ajuste a los parámetros europeos. En el caso de Pasto, lo que se observa, los 21 pueblos indígenas que aparecen discriminados desde el siglo XVI van a ser la sede de los resguardos, y en estos resguardos, que si bien es una estructura hispánica, es una estructura impuesta, les va a permitir conservar sus tradiciones, conservar su cultura,
y mantenerla como también una expresión de la resistencia. En todo este orden de ideas, lo que se observa que hay una como configuración del grupo étnico dominante que no se mezcla. O sea, las familias de abolengo o los hijos de, es decir, los descendientes de hijos dalgo, en el caso de Pasto, poco se mezclan, sino vienen las relaciones más que todo endógenas y el mestizaje es muy lento, porque los otros están en la periferia, o sea, los indígenas, y poco es esa mezcla. En la primera mitad del siglo XVII, la economía minera entra en crisis. Este declive se debe en gran medida a las altas tasas de mortalidad de la población indígena por el trabajo excesivo al que ha sido sometida en las minas y estancias. Es así como se hace necesario incorporar la frontera minera de la costa pacífica, que revitalizaría la producción de metales preciosos en la gobernación de Popayán. El problema con los indígenas de la zona es que no quieren aceptar la presencia española. Y por otra parte, la zona se ha convertido en zona de refugio para muchos indios que están huyendo de las encomiendas. Ante el fracaso de las expediciones militares, se intenta la conquista espiritual, que comienza a dar mucho resultado a mediados del siglo XVII, cuando el padre Antonio de Guzmán logra entrar a hacer algunas doctrinas en la parte del Chocó actual. ¿Qué ocurre con el padre Guzmán? El padre Guzmán hace que los indígenas se organicen en pueblos y que acepten un pacto con el Estado colonial que permite que los españoles entren inicialmente con esclavos negros y que los indígenas no paguen tributo por un periodo de 10 años. El problema es que al pasar los 10 años, los españoles violan su trato, los indígenas son echados a las minas y son obligados a laborar como esclavos en manos de los españoles. Esto va a llevar a una gran resistencia indígena liderada por un cacique que se llama Quirubida, que va a expulsar a los españoles de la zona, pero la necesidad que tiene el imperio colonial de minerales auríferos para financiar las guerras europeas va a hacer que un ejército profesional español sea desplazado hacia América y con ayuda de las élites que se están consolidando en el espacio colonial, sometan a los indígenas, conquisten el territorio, los indígenas son expulsados hacia la región del Atrato y finalmente la frontera es incorporada y es explotada por medio de esclavos negros. Con la incorporación de la frontera minera del Pacífico, la economía de la gobernación de Popayán, especialmente del Valle del Cauca, se revitalizó y permitió la importación máxima de esclavos y la conformación de una nueva unidad productiva, la hacienda, surgida de la división de los antiguos latifundios de frontera que habían predominado en la región durante el siglo XVI y parte del siglo XVII. Las haciendas se especializaron en la producción de aguardiente, mieles, panela, carne y productos agropecuarios destinados al aprovisionamiento de las minas de la costa pacífica y, en casos menos frecuentes, de las ciudades de la gobernación de Popayán por intermedio de grandes circuitos comerciales. En los altiplanos de Pasto y Popayán
la hacienda utilizó mano de obra indígena, mestiza y en menor medida esclavos. La producción estuvo asociada al cultivo de cereales, maíz, trigo, cebada y otros productos agropecuarios que eran enviados a los yacimientos auríferos de Barbacoas, Novita y Citará. En el valle geográfico del río Cauca, las haciendas fueron explotadas con mano de obra esclava. La demanda de productos agropecuarios en la frontera minera estimuló la ampliación de los terrenos rotulados para la agricultura de maíz, plátano y caña de azúcar. Generó el control del ganado por medio de acequias y dio pie a la ceba de novillos, la producción de quesos y la instalación de trapiches destinados a producir panela, mieles y aguardiente. Para la explotación de minas y haciendas, los esclavos fueron organizados en cuadrillas cuyo número oscilaba entre 5 y 500 unidades, dependiendo de la capacidad económica del propietario. Los esclavos más jóvenes y fuertes eran destinados al trabajo en las minas. Los viejos, débiles y lisiados laboraban en las haciendas. Cuando aparece el mestizo como tal y aparece el mulato, hay una economía diferente. Hay una economía de pequeños mazamorreros, hay una economía de pequeños cultivadores de caña, hay una economía de pequeños comerciantes, de cargueros, de braceros, de coteros, en fin. Y se hace tan compleja la sociedad que se enriquece culturalmente todo este montón de pueblos que están desparramados. Estos procesos de mestizaje, que aquí podríamos hablar de mulataje en términos de que los resultados son el mulato o el pardo, se van a constituir en la mayoría de la población durante el siglo XVIII. Y esa mayoría de la población de todas maneras no está ligada toda completamente a la hacienda, sino que por su condición de libres, por no ser ni indios para tributar, ni negros para ponerlos a trabajar, sino pardos y mulatos, van a quedar en una condición libre y por su libertad pueden desplazarse hacia los montes cerca a las ciénagas que en ese momento tenía el valle geográfico del río Cauca. El papel desempeñado por la Iglesia durante el periodo colonial es de suma importancia. Se trataba de una institución que lograba cohesionar a esta sociedad. Alrededor de ella giraban muchas prácticas y costumbres que permitían la vida en la sociedad de entonces. Esto se lograba a través de la difusión de ciertos valores que se convertían en mecanismo de normatividad y control sobre la población. La amenaza de excomunión, la promesa del infierno para los pecadores, en especial para aquellos que vivían en concubinato, eran los medios a través de los cuales la Iglesia pretendía mantener el poder sobre sus fieles.
Desde la conquista, la iglesia se hizo presente en tierras americanas. Los primeros conquistadores llegaban con frailes quienes eran los encargados de evangelizar a los infieles. A estos se les llamó curas doctrineros, pues eran los encargados de convertir al cristianismo a los indígenas a través de las doctrinas cristianas. En la plaza central de todo poblado colonial se erigía una iglesia. Esta se constituía en un punto de referencia obligado de la vida social. Por una parte, la iglesia, delegada por la corona, se encargaba del cobro y la distribución de los diezmos. Por otra, el sostenimiento de los valores morales y las buenas costumbres sociales dependía en cierta medida de prácticas cristianas. En las iglesias transcurría buena parte de la vida social, la misa, los matrimonios, los sepelios. Con el pasar del tiempo, las ciudades coloniales se van poblando de más y más iglesias. Esto se debe a que hacia el siglo XVI comienzan a llegar diferentes órdenes religiosas que se van asentando a lo largo de la gobernación de Popayán y comienzan a construir no solo iglesias, sino también monasterios. Es así como franciscanos, mercedistas, dominicos, agustinos y más tarde jesuitas van cambiando la fisonomía de las ciudades y harán que las costumbres también se vean afectadas. Los seminarios se convierten en sitios obligados de una ciudad, únicos lugares para la educación de los jóvenes españoles y criollos. Se destaca el hecho de que en casi todas las familias aristocráticas, algún hijo o hija ingresa al convento o al seminario para ordenarse. Parte de la riqueza con la que contará la iglesia a partir de entonces se debe a la inversión que hacen las familias pudientes para que sus hijos sean religiosos. A finales del siglo XVIII se van a suceder a lo largo y ancho de la gobernación de Popayán varios conflictos que tienen como causa la reforma fiscal que ha impulsado la corona española en sus colonias para financiar las guerras que sostiene con Inglaterra. Estas reformas, conocidas como borbónicas, resultan lesivas en su aplicación en América. En general, indígenas y mestizos de las diferentes regiones que conforman la gobernación han desarrollado medios de subsistencia a partir del comercio del tabaco y el aguardiente. Al ver amenazadas sus pequeñas unidades productivas, estos sectores van a reaccionar violentamente porque ya no podrán sembrar, cosechar ni comerciar libremente, sino que deberán ir al estanco de la autoridad real para vender ahí sus productos y comprar lo que necesiten.
Universidad del Valle Televisión presentó Rostros y Rastros.